tal? Buenas tardes. Me presento siendo ya las 7:30, la hora en la que estaba programada la realización de este debate. Eh, Soy Santiago Fernández del equipo de debates y el día de hoy vamos a tratar la cuestión, digamos, de la pandemia que nos está azotando a todos actualmente y las diferentes respuestas a nivel global, a nivel local que se han visto, digamos, y ver qué conclusiones podemos sacar de esto, ¿no? Con respecto a las consecuencias globales que ha tenido el coronavirus, pienso que es oportuno observar que los países, ante esta problemática que ha tomado implicancias globales, han tomado diferentes caminos. Algunos no esperaron a que el virus llegara a sus respectivas fronteras para tomar algún tipo de medidas. Otros, cuando el virus está finalmente en su territorio, tomaron medidas en el momento o esperaron un tiempo más para llegar a tomar las primeras medidas o directamente siguen sin tomar medidas significativas para el control de la misma. Eh, Algunos cerraron sus fronteras, otros no, como es el caso de Indonesia, que tiene una frontera abierta a China, por ejemplo, y con muchos matices, por ejemplo, se habla también de salud o economía. Sinceramente creo que al final, cuando todo termine, se podrán evaluar, digamos, los pros y contras de cada sistema y ver cuál fue, si se quiere decir, el más óptimo, digamos, o el que tuvo mejores resultados. Y creo que con esto se podrá sacar conclusiones para cuando esto vuelva a ocurrir, porque las pandemias, los virus, los microorganismos de esta naturaleza han vivido con el ser humano durante muchos años, durante toda su historia, y eh, es algo que finalmente no, por el momento no se ve que termine de asolarnos, ¿no? Sin más presentación, daré el comienzo al debate con un planteo a ustedes. Me gustaría saber hasta el momento cómo consideran las respuestas tomadas a nivel local, digamos. Cómo se consideran las respuestas ante los primeros casos, ante bueno, el confinamiento importante que fue primero en China, cómo actuó Argentina con respecto a eso, y una vez que llegó finalmente este virus a la Argentina, cómo consideran las medidas adoptadas por el gobierno. ¿Alguien desea comenzar? ¿Andrés? Sí, a mí me parece que el gobierno actuó muy torpemente en los primeros casos de coronavirus, los que llegaron al país, ya que estos son los más importantes porque es donde puedes tener mayor control. Una vez el coronavirus entra a la población civil, ya no podés tener tan controlado a la gente porque no es solamente una frontera, sino que es todo el territorio. Interesante. Bernardo, ¿alguna opinión? Sí, tengo tantas, pero en definitiva, lo primero que hago es coincidir en gran parte de lo que acaba de decir Andrés. Lo que creo que además de eso, de haber actuado muy tarde y muy desprolijamente respecto de la entrada de posibles vías de contagio, uno no puede saberlo nunca cuáles han sido las primarias. En este caso, nosotros no somos un país del primer mundo tecnológicamente. Tenemos muchos elementos, pero políticamente no los usamos. Y creo que en muchos de los casos se ha actuado de manera muy irresponsable. Y después se ha sobreactuado sobre el mismo problema, trabajando el mecanismo del lockdown o como se llame, esto de distanciamiento social. Creo que a favor de esconder algunos otros problemas estructurales que se estaban por presentar y están todavía subyacentes y que van a explotar en el momento en que este proceso termine de consolidarse, el de apertura. Yo vivo en Buenos Aires, no soy porteño, soy santiagueño, exportado a Córdoba y ahora traído a Buenos Aires. Pero ayer vi una cantidad impresionante de gente circulando por la ciudad y paralelamente los medios trabajando sobre la estructura de conformar un mensaje que dice, porque salió mucha gente, hay más muertes y hay más contagiados. Entonces, es todo muy raro, es todo muy difícil de hacerlo consistente
Y sí, coincido que saltó mal, digo, no que coincido, no sé quién coincide. Andrés dijo algo parecido, me parece, no lo quiero involucrar en una opinión que no dio, pero creo que hay una sola actuación, trabajamos mal, hoy lo tenemos un tipo como Khan, siendo casi el presidente máximo de la nación, decretando quién puede salir y quién no puede salir, haciendo de su palabra una santidad. Y la verdad es que los que se murieron y los que se contagiaron no fue porque salieron ayer. Están contagiados y muertos hace días atrás. Hace muchos días. Desde el momento que se contagiaron, 15 días, 10 días, no lo podemos saber. Yo no soy científico en ese nivel. Puedo aportar otros detalles desde el punto de vista técnico porque sí tengo formación. Pero acá teníamos Big Data para hacer y no lo hicimos. Acá podemos haber hecho un montón de cosas y no avanzar en el control individual de las personas con una aplicación que cualquiera diría, a ver muchachos, está en cualquier lado, Google lo tiene. No, no es así. Hay muchos detalles para trabajar en esto, pero sí creo, para volver y cerrar el concepto en esta etapa de lo que yo puedo decir, es que coincido en lo que dijo Andrés. Estamos mal y tarde. Dejamos mucha gente sin controlar, soy consciente, lo he visto personalmente en Ezeiza, sin controlar entraban como si vinieran en un vuelo de cabotaje y venían de zonas infectadas. Nosotros, y no entiendo otras cosas. ¿Por qué Catamarca y Neuquén no tiene contagiados? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Qué es lo que hay? ¿Cuánto es desierto en todo lo que hay? Perdonen la vehemencia, pero no le creo nada a nadie. Yo soy hombre de sistemas. Vengo del área de desarrollo de lo que hoy se llama inteligencia artificial desde hace 20 años atrás. Y puedo decirles que mi mundo se imagina de otra manera. O sea, yo no puedo creer que Catamarca, sabiendo, conozco Catamarca, no es que fui de paseo, conozco Catamarca. La Argentina ha sido una parte de mi territorio de trabajo. Y no puedo creer que Catamarca no tenga infectados. O no nos cuentan. Claro, podemos decir de que hay una mezcla de flaquezas, datos que no se entienden muy bien y, y cosas un poco contradictorias, ¿no? Porque como vos decís, estamos en cuarentena, pero todo el mundo está en la calle, digamos. Como que estar y no estar, digamos, no hay mucha diferencia entre una apertura total en este momento y la apertura, la pseudo apertura por etapas que estamos viendo. Paola Dos Santos, ¿qué opinás al respecto de toda esta cuestión? Buenas tardes, ¿qué tal? Yo soy de Asunción, Paraguay, y como sabrán, o me imagino que habrán leído por ahí, Paraguay es uno de los países de la región que menos contagiados tiene. Nosotros iniciamos esto al inicio de marzo con un contagiado proveniente del exterior, y a la fecha tenemos en total 12 muertos, tengo entendido, y poco más de 700 infectados. También tenemos como 220 recuperados, por lo tanto nuestra tasa de mortalidad es prácticamente nula, 0,0001%. Nosotros iniciamos con las medidas de confinamiento desde ese día. Primeramente era durante una semana, 2 semanas, hasta Semana Santa, luego se extendió posterior a Semana Santa, y la idea era prácticamente, como nuestro sistema de salud pública es bastante deficiente, en comparación mismo con lo que es la salud pública de Argentina, nuestros hospitales no estaban preparados para este tipo de eventos. Entonces la idea era preparar prácticamente a nuestra salud pública y a nuestros médicos que estaban totalmente desprotegidos, trabajando incluso sin barbijos, sin vestuarios de protección. Y se tenía que implementar, digamos, un salvataje en por lo menos 15 a 22 días. Para ello, lastimosamente se tuvo que recurrir a un préstamo. Ustedes saben que Paraguay no es un país endeudado en demasía con el exterior. Se tuvo que recurrir a un préstamo. Eso en teoría tenía que utilizarse para lo que es la salud pública y, nuevamente, como siempre, subsidios. Porque mucha gente después ya prácticamente de la Semana Santa empezó a suspender los trabajos laborales,
Y bueno, a partir de ahí empezó la desidia. Como estábamos hablando hoy con unos amigos, la parte financiera comenzó en buen camino al inicio cuando la tasa en Estados Unidos comienza a bajar hasta un 2% aproximadamente. Luego se reduce eso a 0 y acá viva la joda, empieza a dispararse todo. Las tasas activas y pasivas bajan. A la vez, los subsidios empezaron a repartirse de una forma, mira, un desastre. Hay gente a la que no le llegó, que estaba inscripta, hay otra gente que sí le llegó, que no supo utilizar, porque el subsidio no fue una entrega de dinero en efectivo, sino que a través de una aplicación para ir a comprar directamente en supermercados autorizados. Y tampoco fue un dinero muy grande, pero una cantidad inmensa del préstamo de 1.600 millones de dólares se utilizó en subsidios y mucha gente quedó desempleada a la fecha. Creo que el Ministerio de Trabajo dio una estadística de 110.000 personas desocupadas. Y bueno, al principio era todo muy simpático y el ministro de Salud le caía muy simpático a todo el mundo y que las medidas eran las adecuadas, confiando todavía esa gente en lo que la OMS decía, hasta que se empezaron a caer las caretas y empezó la gente a sentir la mala vibra en el estómago. Y a partir de ahí comenzó un desfasaje que se pudrió más todavía cuando llega la primera carga de China. Mandamos a traer otra vez insumos de China a través de un intermediario comercial. O sea, tampoco el Estado acá hizo una transacción directa con la República de China para la compra a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Salud Pública, no. Se puso un intermediario y en las licitaciones vía excepción acá, les digo que es un botín de guerra impresionante. Mucha de esa plata se fue tragada, los subsidios fueron una miseria, no fue lo que esperaba la gente prácticamente. Se compraron barbijos por un costo impresionante, elevadísimo, que no tienen una idea, empezaron a renunciar ministros. Una desidia. A la fecha, hasta hace unos días atrás, llegó recién la segunda carga con una parte de los equipos protectores de China que en teoría llegaron bien y luego una tercera. O sea, nosotros nos comimos un mes entero sin la salud pública acá, como debía estar preparada ya para recibir justamente a la oleada más grande de infectados, que es justamente la que viene de Brasil, a las que también se les cerraron las puertas y nuestros compatriotas quedaron varados en el puente de la amistad, no podían cruzar. Muchísima gente infectada de allá y la salud pública acá no estaba preparada, los médicos tampoco. Fue una desidia total. Tuvimos un mes de gracia, en teoría, para nada. La gente comenzó a quedarse sin trabajo y ahora comienza a resentirse la economía. El ministro de Hacienda días pasados estuvo lanzando unas opiniones al respecto que por lo menos 5 años tardaríamos en volver a recuperarnos en el auge que nosotros veníamos, porque si bien estuvimos en bajada el año pasado tras el cambio de gobierno, la recuperación se estimaba por lo menos 1 o 2 puntos para arriba, y ahora es totalmente negativo eso. Y claro, podemos decir de que Paraguay, pese a tener relativamente menos infectados, menos muertos que Argentina, que inicialmente con esa visión, como se la plantea acá en Argentina, de vidas o economía, como si fuera solamente una cuestión, una moneda, digamos, con una sola cara y con la otra totalmente abandonada, aún así ustedes, digamos, sienten vivamente ya de antemano, antes que nosotros, los efectos económicos y tuvieron también, al igual que lo que se puede apreciar en Argentina, bastante errores logísticos, como me lo podés mencionar, digamos. Es interesante, eso me llama mucho la atención. Acá Guillermo Guillermo Afonso habla de que existen números no muy claros en Corrientes. ¿Quisieras expresarte más sobre esa cuestión, Guillermo? Guillermo. ¿Me escuchan ahí? Hola. Sí. Sí, lo que me refiero que si uno mira los municipios del interior, no se han hecho, por ejemplo, test sobre el dengue y se hace mucho en la capital, digamos, según algunos informes extraoficiales, se concentran más
en el barrio Cambacuá y también en otras zonas aledañas, y después, con respecto al interior, no se hacen estos testeos, no se hacen los estudios para saber fehacientemente qué cantidad de dengue, por ejemplo, ha afectado a los distintos municipios. Y con respecto al tema de el COVID-19, también yo creo que se ha ido corriendo el poste, ¿no es cierto?, con el tema, como dice la amiga de Paraguay, dar tiempos, digamos, porque nadie habla con exactitud cuántos hay en un par de hoteles en Corrientes que están aislados y los que están aislados en sus domicilios particulares, porque como la mayoría son asintomáticos, lo que se ha tenido noticia es que en el hospital ya no, que han estado más de 20 días o 30 días, han sido 2 personas, digamos, uno de Paso de la Patria y el otro no recuerdo de dónde. Digamos, me parece que hay muchas fotos, mucha campaña, digamos, para instalar candidatos, pero realmente la gente no toma conciencia de que acá lo que se está afectando es lo económico. Claro, es una cuestión evidente, ¿no? Porque yo creo que, salvo alguna excepción que me gustaría escuchar también, creo que esta dicotomía de decir salud o economía es bastante sesgada, porque aunque suene un poco chocante, la gente sí, efectivamente muere por el coronavirus, efectivamente es algo grave, pero también muere por otras cosas y los efectos económicos asociados a la miseria, a la pobreza, son muy profundos que se pueden notar, sobre todo en Latinoamérica. Digamos que sin ningún virus en Argentina teníamos 35% de pobreza con todo lo que se puede asociar a lo mismo, digamos. Dicho esto, ¿no? Ustedes planteando, digamos, una perspectiva como puramente de salud y economía, sin ver más matices en ese aspecto. Podemos ver de que Estados Unidos, de que Brasil, México, Suecia han adoptado otro tipo de políticas, algunas más desordenadas, con una cuestión más de sigan libres y hagan su vida, cuídense a su manera. Otros incentivando fuertemente el distanciamiento social, pero siempre en libertad y que cada uno se cuide a sí mismo, ¿no? Y luego tenemos otros planteos, como por ejemplo España, como por ejemplo Italia, que si bien tomaron estas medidas tarde, o China, han realizado un confinamiento a la población sumamente estricto, sumamente controlado, digamos, y los efectos económicos y los efectos sobre las muertes o la cantidad de infectados, digamos. ¿Cómo ven esta cuestión ustedes desde la perspectiva un poco moral también, si quisieran explayarse al respecto? ¿O cuál piensan que debería ser el rol del Estado, de los individuos ante esta cuestión? Aunque quiera hablar, Bernardo. ¿Sí? ¿Tenés apagado el micrófono, Bernardo? Perdona, había apagado el señor Alberto ahí todos los micrófonos, pero se olvidó de sacarme el mute. Ya está, ¿me escuchan? Sí. Yo creo que como gente liberal debiéramos trabajar sobre cifras ciertas, sobre datos conocidos, para elaborar teorías o dar respuestas a esas teorías. No tenemos cifras ciertas. No hay. Podría ser que algunos de los países centrales tuvieran algún tipo de cifra cierta. Francamente lo digo desde el punto de vista en que la Argentina no tiene la cantidad de test suficiente y no los ha hecho como para saber si realmente estamos ante un punto que genera el problema o un punto al cual estamos contribuyendo a que se genere el problema. Por lo tanto, si no sabemos quiénes son los infectados, si no hacemos los test suficientes en forma diaria, si no arrancamos con que la infección está en 10 por día, 32 por día, y hoy la vemos por el espejo retrovisor. No podemos plantear que si estamos trabajando bien o mal, estamos trabajando mal. Entonces, desde el punto de vista económico, yo creo que es peor el resultado que desde el punto de vista de la salud. Porque de la salud,
Es una suposición, es una construcción verbal, es un mensaje instalado. Nadie habla de cosas, por ejemplo, como que las camas de los hospitales que estaban previstas para atender a pacientes están bajamente ocupadas. Y tampoco sabemos, porque en el mundo se instaló el proceso, de qué se murieron los que se murieron. A lo mejor el coronavirus los precipitó, pero tenemos el doble de infectados de dengue en el país de lo que teníamos en el último año de lo que tenemos en dengue, en coronavirus. Entonces, y tenemos otra rama de la población que es afectada por dengue, que no es la que teóricamente es la más riesgosa en coronavirus, en COVID-19. Entonces, si no hay datos, si no planteamos la transparencia de la información que circula, es muy difícil saber si realmente estamos acá quejándonos a viva voz de cosas que son ciertas o no son ciertas. Con franqueza, a mí me da mucha aprehensión decir, tenemos un problema de coronavirus. No sé de qué se murieron los que se murieron. Ataque al corazón, problemas cerebrales, hipertensión arterial, suicidio o muerte por angustia. No lo sabemos. No hay autopsias. ¿De qué estamos hablando? ¿Sobre cosas serias? No, no es serio. El daño de la economía sí es serio. Es muy serio. 40% de los pymes no van a volver a abrir. ¿No es serio eso? 87% de la distribución de ingresos la generan las pymes. Y el 40% no va a volver a abrir. Si tenemos un índice de desempleo cercano al 50%, cuando las pymes no vuelvan a abrir, va a crecer 32 puntos. No lo sé, francamente no creo nada de lo que está pasando. Sí estoy muy enojado porque la economía está detenida y además hay un daño psicológico muy grande socialmente. Entonces es muy difícil volver a recomponer este proceso si no salimos rápidamente. Y la verdad es que está mostrado. Ayer, yo no sé qué sucede en Corrientes. A mí lo de Corrientes, sinceramente me parece un ejemplo muy bueno haberle cerrado el puente a Chaco, por ejemplo, y a los médicos. A mí me pareció muy bueno eso. Si Corrientes tenía resuelto un tema de mejor manera que Chaco, no sé si bien, pero de mejor manera que Chaco. Pero si ayer empezamos a ver que la gente abrió, había lugares donde había cola para comer helado. Y entonces, en definitiva, hola, no sé si no veo nada, se me cortó todo. ¿Se le escucha? Ah, se me escucha. Ayer en Buenos Aires había gente haciendo cola en las heladerías, y no creo que vuelvan a cerrar esas heladerías. Y la actividad de hoy estuvo funcionando, no voy a decir a pleno porque las confiterías no funcionan para sentarse adentro, pero es muy difícil. Ya, interesante posición, Bernardo, muy interesante. Hay varios que levantaron la mano y que comentaron en el chat. Quisiera escuchar la opinión de Ernesto, de Ernesto. Pablo, ¿puedes encender tu micrófono o...? Perdí video, no sé qué pasó. Se va la señal, parece. Ernesto, prende tu micrófono. Hola. ¿Sí? ¿Se escucha? Mira, yo te estaba mandando un chat con algo que he comentado con algunas organizaciones empresarias y ONGs. Mi comentario es que es imposible que el Estado resuelva el problema con la velocidad que requiere la economía para no caer a un abismo en forma eficiente. El liderazgo lo tiene que tomar el sector privado. El lugar que yo conozco donde hay mayor cantidad de cámaras empresarias es el Foro de Convergencia Empresarial, pero también está la Unión Industrial, pero es más, tiene otros intereses y no se maneja a través de cámaras. Todo lo que sea propuesto desde una empresa en particular va a ser mal visto. En cambio, si uno trabaja con las cámaras de comercio, tanto argentinas como las binacionales,
¿no? La Cámara de Comercio francesa, la británica, la española en Argentina, la italiana en Argentina, la AmCham americana, ¿no? Cada una de esas cámaras deberían armar un grupo multidisciplinario y establecer los protocolos que el Estado no va a armar porque no conoce el negocio, no conoce cada negocio y aparte es ineficiente por las trabas burocráticas que todos conocemos. Entonces, si uno tiene armado su propio protocolo y puede asegurar y puede controlar permanentemente que la gente que opera en ese sector no tiene contagios, no se enferma, el sector privado va a conseguir un doble efecto: poder abrir la economía y al mismo tiempo adquirir el prestigio de que toma el liderazgo cuando es necesario. Esa es mi opinión. Muy interesante. Y la he comentado con varios amigos de ONGs y organizaciones empresarias. Muchas gracias. Gracias, Ernesto. Ahora demos la palabra a Gastón. Hola, buenas noches. Llegué un poquito tarde, pero creo que no me perdí de todo. Estuve escuchando los comentarios ahí del señor Bernardo, creo que se llamaba, y Ernesto. Adhieron algunas cosas, otras no. Me parece que hay comentarios, no quiero decir apresurados, pero como que nos estamos poniendo de vuelta, o al menos yo veo en muchos casos que nos ponemos del lado de la economía. Y en cierta forma es gracioso porque en ese sentido estaríamos cometiendo el mismo error de Alberto Fernández, que se pone totalmente del lado de la salud y abandona la economía, y nosotros todo lo contrario, nos ponemos del lado de la economía y abandonamos la salud, pese a que somos nosotros los que decimos que es cuestión de equilibrio. Ahora, primero me llamó la atención el comentario del señor Bernardo. Adhieron muchas cosas, es cierto que estamos ciegos, básicamente. Y es más, yo hasta dudaría, dudo de la información oficial que mandan, porque no, el kirchnerismo, si algo de lo que se caracteriza, es de mentir directamente. No puedo tomar como serio mucha de la información que envían. Pero así todo, las propuestas que estamos dándonos, al menos nosotros como los liberales, no serían, o yo al menos no veo, no le veo la suficiente eficacia que deberían dar nuestras propuestas. El caso, por ejemplo, de España, no sé, Santi, si después vamos a hablar de ese no, pero yo ya voy adelantando. El caso de Suecia, que muchos liberales aplauden, tengan en cuenta que lo de Suecia puede funcionar o no, pero si está dando esos resultados que a la larga parece que van a ser positivos, parecen, tengan en cuenta que hay un factor importante que es el factor cultural. El Estado en Suecia confía en el ciudadano, ¿pero por qué? Porque sabe que el ciudadano va a reaccionar bien. Yo les aseguro que acá en Argentina, vamos a suponer que Alberto Fernández copia el modelo sueco y nos terminamos contagiando todos igual, ¿sí? Porque no vamos a respetar nada, porque de responsabilidad civil tenemos poco y nada. El Estado podrá tener mil defectos, pero ahora nosotros, como sociedad argentina y como individuos responsables, dejamos mucho que desear. Entonces, tampoco veo mucha polarización, como siempre, ¿no? Mucha polarización de un lado y otro. Entonces yo creo que es cuestión de que si nuestra premisa es, al menos la de muchos liberales, es ¿cómo se dice? Estar en equilibrio. Tratemos de estar en equilibrio en serio, no tirarnos todo para la economía o todo para la salud. Eso nomás era. Muchas gracias, Gastón. Guillermo Alfonso, ¿le gustaría dar su opinión? Hola. ¿Sí? Hola. ¿Se escucha? Sí, se escucha porque se va la onda. Lo que quería agregar, es cierto lo que decía recién el propinante anterior, que es cierto, nos tiramos mucho para la economía con el tema de salud pública y realmente hay una crítica siempre que le hacen a Macri, digamos, que hizo desaparecer el Ministerio de Salud Pública de la Nación, pero las provincias han mantenido sus ministerios de salud pública como
también sus organismos de controles, digamos, porque en Corrientes yo escuchaba el dengue hace más de 25 años. Lo que pasa, creo que antes se trabajaba más un poco en prevención. Yo soy del interior de San Miguel, a 170 kilómetros de Corrientes capital, y me acuerdo que el tema de salubridad era prioridad en la casa, digamos, hacer el pozo, quemar la basura, mucho más allá del medio ambiente, todo eso, pero había un poco más de previsión de la gente hoy. También en nuestra ciudad hay demasiado plástico, exceso de mugre, el vecino es sucio, digamos, específicamente hablando del dengue, y la parte económica, Argentina se ha caracterizado también por un trabajo informal bastante importante, y esto de que las pymes en su mayoría no van a volver a abrir, es cierto, porque no van a poder retomar, digamos, a través de un crédito y recuperarse rápidamente, va a llevar mucho tiempo. Y también papá Estado, que se ha acostumbrado en este país de que acá el Estado está haciendo la fácil, digamos, imprime billetes y se mantiene un sector importante del cual creo que llevamos la cuarta generación, porque me acuerdo del subsidio del algodón allá por el año 90, que yo era más chico. Esa gente, de que recuerdo, cobran una pensión, una ayuda social. Digamos que se diversificó tanto las ayudas sociales que hoy ya es cualquier cosa, digamos. Entonces yo creo que cuando también alguien decía que el Estado no puede solucionar todo, es cierto, pero también yo veo que nos quejamos, digamos, pero las elecciones terminan ganando los bandidos, digamos. El más sinvergüenza gobierna y toma decisiones por nosotros, digamos, y al final nos terminan imponiendo un modelo que no nos está llevando a avanzar, ni moral, ni ética, ni económicamente, sino estamos nivelando para abajo. Y la prensa también alimenta, mientras que nos vende este virus, digamos, de armar una psicosis, como alguien también decía, que la gente termina afectada mentalmente. Se están haciendo otras cosas en el gobierno que no se cuentan, no se dicen, cuando en realidad yo creo que tendríamos que tener definido, digamos, hacia dónde vamos, porque el dólar sigue subiendo, más allá que a mucha gente le interesa, a otras no, pero si esto hubiese pasado en el gobierno de otro color político, y iban a estar rompiendo baldosas, prendiendo fuego comisaría, pero acá no pasa nada, como que están todos tranquilos, digamos, y la excusa es el COVID, digamos, nada más. Gracias, Guillermo. José Vilar, quisiera compartir su opinión. Sí, buenas noches a todos y gracias por permitirme participar. Yo simplemente quiero contar desde el punto de vista médico y social respecto al COVID. Esto ha venido de sorpresa, no solo en Argentina, sino para todo el mundo. Y tomó desprevenido a todo el mundo. Y nosotros también. Creo que el primero de los participantes dijo que se hubiera previsto a los que ingresaban del exterior, no se hubiera llegado a esto. Quizás haya algo de cierto. Yo estaba en el extranjero y no tenía previsto venir a la Argentina hasta finales de abril. Pero un amigo en el país donde yo estaba me confió que Argentina iba a cerrar las fronteras a partir del día lunes. Esto era un día viernes, así que el sábado, creo que fue 14 de marzo, yo tomé el primer vuelo que conseguí y vine a la Argentina y fue el último vuelo de Iberia hacia Argentina. Mi experiencia personal, esto no lo contó nadie, no me lo dijo nadie, a mí me hicieron llenar un papel arriba del avión que se entregaba abajo a un señor que tenía el barbijo puesto de portapaperas, porque para nada lo tenía como correspondía, sino de portapaperas. Y bueno, y entré a la Argentina. Cuando por mi condición de médico,
conociendo el tema, viniendo de un país donde existía ya una difusión importante del virus, consigo llegar a Corrientes inmediatamente con otro vuelo regional, que también fue el último vuelo que llegó a Corrientes de Aerolínea. Me comunico con las autoridades provinciales, me pongo a disposición si me querían testear, querían hacerme algún análisis o algo. Me dijeron que no, que la directiva era solamente aislarme en mi casa. Bueno, yo me voy a quedar, vivo solo, mis hijos me podrán traer cosas desde afuera y no entrarán a mi casa porque yo no los voy a dejar entrar. Pero yo me pongo a disposición si quieren obtener una muestra de saliva o de sangre, y no hubo caso. Bueno, afortunadamente transcurrieron esos 15 días sin ninguna novedad. Afortunadamente para mí y para todos, aunque sigo sin tener contacto con mi familia. No sé, ¿se fue la imagen o no? Aunque sigo sin tener contacto con mi familia, puedo ahora salir a hacer las compras al supermercado, cosa que voy con mucho cuidado, porque es allí donde se va a contraer el virus, no en el Parque Mitre conservando distancia social y con barbijo. No se tuvo en cuenta, desde mi modesto punto de vista, no se tuvo en cuenta la salud mental del ciudadano. Y se actuó y actúa con autoritarismo. Esto es muy característico de determinadas filiaciones políticas, pero me asombra que se sumen, digamos, otra gente. El virus no está en el aire, en el parque no va a estar, en la calle no va a estar si se mantiene la distancia social. Lo que me asombra es lo que también dijo otro de los participantes. No se mantiene distancia social, porque los argentinos somos poco afectos a seguir normas. Esto es un problema muy grave. Basta que digan por aquí no se pueda ir para que quiera ir por ahí. Entonces, primero, yo creo que esto ojalá nos haga cambiar a los argentinos en el sentido de seguir las normas sociales, del distanciamiento. Somos muy de abrazarnos, de besuquearnos, de estar juntos. Bueno, esto es una característica latina, pero tenemos que acostumbrarnos a mantener distancia. Ahora sí que me preocupa muchísimo la parte económica, porque si la Argentina estaba pobre, esto la está hundiendo más. O sea, quizás tengamos menos muertos proporcionalmente que en cualquiera de los países latinoamericanos, pero que económicamente esto va a arruinar a mucha gente, no me queda ninguna duda. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Delio, ¿quisieras dar tu opinión antes de cambiar de tema? Hola, ¿se me escucha? Sí, sí. Bueno, yo soy de Paraguay, en verdad, pero como somos vecinos, se analiza generalmente las comparaciones. Aparte de lo que ya aportó mi compatriota Paula dos Santos, yo creo que ambos países están fallando en las dos partes, en la médica y en la económica. Efectivamente, si los países más desarrollados del mundo no pudieron prepararse en la parte de salud, creo que Latinoamérica no iba a poder hacer nada. Podríamos haber tirado la mitad del PBI en hospitales y no íbamos a estar preparados. Lo que sí yo encuentro que las cuarentenas que se están haciendo no hay mucho sentido que digamos. También, si ustedes se fijan, bueno, acá en Paraguay somos mucho del gobierno central. Les voy a compartir esto. Primera vez que uso Zoom, gente, así me van a disculpar. Voy a ver si puedo compartir esta pantalla. ¿Esto se ve? Sí. Y bueno, según la OMS, este es el riesgo que nosotros tenemos para contagiarnos del COVID, ¿verdad? Vemos cosas tan estúpidas. Yo vi similares cosas en Argentina, ¿verdad? Que te dejan irte al transporte público
pero te obligan a irse máximo 2 personas en vehículos, por ejemplo, acá en Paraguay. Entonces, en el máximo pico de contagio te dejan estar gente toda apachurrada, pero en la parte de vehículos te dejan de 1 a 2 máximo. Ni que decir en las vías públicas, están los parques como se pasó en Alemania. Yo si bien comparto, ¿verdad?, que nosotros no tenemos la cultura sueca, mucho menos la asiática, ya que los asiáticos, ellos por algo de respeto suelen respetar un espacio personal de 2 metros a las personas. No es normal que vos le toques a alguien ahí, en cambio acá por poco nos besamos, ¿verdad? Ahí en Argentina con un beso, acá en Paraguay con 2. Tenemos mucho más contacto, eso hace que el virus se propague más. Pero solamente viendo este gráfico de acá, vemos de que hay cosas en la cuarentena absurdas. Y yo volviendo, yo entiendo que acá Paraguay, siendo un país donde el gobierno central tiene mucho peso, ustedes son federaciones, bueno, ustedes son provinciales, yo no entiendo por qué cada provincia no toma sus propias decisiones. Vos podés encerrarte, por ejemplo, una provincia que no tiene infectados, se encierra, y todos siguen trabajando normal en esa provincia, es algo que no se dio, yo no vi, aunque sea eso en Argentina, todas las provincias, sean de Macri, de Alberto, terminan haciendo caso al pie de la letra, y eso destruyendo la economía. Aparte de la parte económica, ya creo que no hay nada más que aportar de lo que se aportó, ¿verdad? Solamente quería agregar eso, y para que se pueda ver del contacto, y si alguno de ustedes puede irse, hablarle a alguno de la gente y que requiere decirle, mira, gente, es estúpida, no me dijera al parque, pero o me dejas ir al banco, como vi que ustedes dicen, a todos sus jubilados les soltaban al banco ahí para que se abracen y se enfermen, por ejemplo. Y ni que decir que ustedes están a full con la maquinita, ¿verdad? Y el dinero físico es un gran riesgo para transmitir el virus. Y podrían haber abierto, qué sé yo, hasta donde está amarillito. Entonces, abrir bastante la economía, preocupándote, y evitas el resto que está acá. Y los bancos, bueno, en ventanilla no sé cómo harían, ¿verdad? Pero tal vez alguna forma más eficiente. Solamente eso quería aportar, o si alguien quiere agregar algo más. Claro. Gracias, Delio, y por esta charla. Muchas gracias. Bueno, hablamos mucho ya de la situación local que nos toca vivir a cada uno en nuestra provincia, en nuestro departamento, en nuestro estado. Pero quisiera preguntarles, ya que los medios de televisión de todos nuestros respectivos países, ¿no?, nos inundan de información de todas las medidas que realizan las diferentes partes del mundo, incluso un poco sesgado, diciendo sobre únicamente algunos países, con políticas determinadas. Quisiera saber qué políticas que conozcan de algunos países del exterior les llamaron la atención, les parecieron buenas ideas, les parecieron malas ideas, cuáles son las medidas que más les gustaron, digamos, que consideran que son las más óptimas, o cuál es el país que tiene un modelo que ustedes consideran que es más óptimo, el más adecuado para una situación como esta. ¿Uno quiere hablar? Voy a decir algo cortito nada más. Creo que estamos en medio de una crisis mundial que no sabemos de qué se trata realmente, no sabemos quién dice la verdad y quién miente, quién trabaja para su mercado interno y quién trabaja para su competencia internacional. Estamos inmersos en un momento único de esta generación y de 2, 3 generaciones para atrás, desde la Segunda Guerra Mundial en adelante. Podría hacer historia. No hay manera de poder evaluar en estas circunstancias quién sale bien y quién sale mal de todo esto. Hoy leía que el Parlamento Europeo le pidió al Banco Central Europeo que libere 542.000 millones de euros para reactivar la economía europea. Es una medida típicamente peronista, ¿no? Y lo hizo Angela Merkel y los líderes europeos. Yo no podría opinar quién, de verdad, sinceramente lo estoy diciendo en lo más íntimo, no sé dónde está la verdad. No sé dónde está la verdad. Vimos tantas series desde que nacimos, algunos son más chicos que yo, pero casi todos vimos que los agentes de seguridad de las diferentes agencias internacionales estaban previendo con 2 o 3 o 4 o 5 años, cualquiera que haya visto algo,
algún tipo de atentado que podía suceder en algún determinada cosa y hacían seguimiento de quienes podían producirlos. Y los tenían identificados y los detenían muchas veces antes. Y este virus salió de un día para el otro y nadie sabe de dónde salió, nadie puede dar explicaciones por qué, nadie sabe cómo llegó hasta dónde llegó. ¿Y quién dice la verdad? Hay tantas teorías, hay tanta cuestión dando vuelta. ¿Es esta la nueva forma en que nosotros nos vamos a aniquilar diferente a la bomba atómica que teníamos antes? Ahora ya no le tememos a la bomba atómica, ahora le tememos a los virus. Creo que sí. Yuval Harari lo dice ahí en 21 Lecciones para el siglo XXI. Dice que una de las 3 cosas sobre las cuales vamos a tener que tener mucho cuidado, además del cambio climático, la otra es la cuestión tecnológica. Y cuando habla de tecnología, pone todo en una bolsa, aunque no es que lo mezcle, sino dice la biotecnología. No sé, la verdad que no sé qué país tiene la respuesta correcta hasta que no pase por lo menos 6 u 8 meses, pero sí creo que tenemos un daño muy importante en la economía global. Y nosotros en Argentina, con los amigos de Paraguay, aunque sean tan o más prolijos que nosotros también, Brasil está en un desastre, tengo contactos y gente con la que hago negocios en Brasil, se agarran de los pelos. San Pablo está al borde del colapso, al borde del colapso, no solamente de salud, los hospitales no dan más, pero también están con una actividad económica a pleno, no la cortaron a la actividad económica en Brasil. Entonces, bueno, hacer un diagnóstico de quién está con las mejores recetas en este momento, a mí me parece un poco riesgoso. Sí sé que hay una guerra en la que no fuimos invitados como país, que nos involucramos sin quererlo y que nos involucraron un montón de países de la misma manera y que es algo que se está jugando muy por arriba de nuestro alcance y que tenemos que tratar de sobrevivir como sea en medio de esta correntada, aunque no perder de vista que nuestra economía nos hace vivir. Y nunca voy a decir que primero la economía y después la salud. Siempre voy a decir, para que quede claro, es que ambas cosas son importantes y no se puede poner una delante de la otra. Muchas gracias, Bernardo. Le otorgo la palabra ahora a Alberto, después sigue Ernesto. Gracias. Bueno, a mí me gustaría sumar, primero saludar a todos los presentes. A mí me gustaría sumar un par de cosas en línea con lo que dijo Bernardo, ¿no? Yo creo que es muy difícil hacer un diagnóstico y me parece que se organizó sin querer una especie de competencia global medio ridícula, ¿no? Porque la verdad que los científicos todavía no tienen ninguna explicación razonable de por qué en un estado funciona de una manera y en otro estado de otra, inclusive dentro de las mismas naciones. El caso más paradigmático es probablemente el de Italia y el de Corea del Sur, donde la enfermedad aparece en algunas ciudades con mucha potencia y ciudades que están muy, muy cercanas no tienen bajo ningún punto de vista el mismo comportamiento. Y ya han descartado un montón de ideas que había dando vuelta, ¿no? Ni la demografía, las cuestiones vinculadas al tamaño de la ciudad, ni a la globalidad con la que viven, ni a la culturalidad, no hay ninguna explicación que resista todavía un análisis serio, digamos, porque si no tendríamos que también haber encontrado problemas en otras localidades, ciudades importantes, y eso no ha pasado, ¿sí? Es decir, Nueva York tiene un montón de muertos, pero Los Ángeles proporcionalmente no tiene la misma cantidad de muertos, y son 2 ciudades de una magnitud gigantesca, ¿no? En el mismo país, con las mismas pautas culturales, y sin embargo eso no pasó. En Italia lo mismo. Digo, es difícil saber qué es lo correcto en esto. Estamos medio ansiosos en querer tener una conclusión, me parece que no es tan fácil. Coincido eso con Bernardo. Lo que sí me gustaría decir es que, claro, uno toma más o menos riesgos en base a la información que tiene. En el caso particular de Argentina me parece que nosotros venimos a contramano en un montón de temas. Hoy, con el diario del lunes, lo digo, pusimos la cuarentena demasiado rápido y estamos aflojando demasiado rápido. O sea, antes de que la montaña suba, empezamos con las desregulaciones y empezamos con la cuarentena cuando no teníamos que tener cuarentena. Es decir, tenemos tal vez la peor combinación mirando el diario del lunes, ¿no? O sea, con el diario del lunes en la mano. Lo que me gustaría que podamos discutir, si es que vale la discusión, es cuánto de histeria hay en esto
y cuánto de racionalidad. Es decir, ¿cómo se combina esto? ¿Cuánto hay de locura de la raza humana y cuánto hay de racionalidad? Porque diera la sensación de que este no es ni el último virus ni el primero tampoco. Y sin embargo es la primera vez que el mundo reacciona de esta manera. Mi sensación, totalmente subjetiva, es que esto se dispara después de Italia, ¿no? Es decir, no se dispara con China, no se dispara con Corea del Sur, pero Occidente reacciona de una manera determinada cuando Italia se descontrola. Y a partir de allí, Europa hace un montón de cosas, América hace un montón de cuestiones. Y después me gustaría analizar el caso Uruguay, que me parece que es un caso interesante para mirar. Si bien los argentinos, que solemos ser muy arrogantes, solemos decir que Uruguay es una especie de provincia de Argentina, entonces si lo miramos como una provincia, probablemente el comportamiento sea parecido al de otras provincias de Argentina. Pero lo cierto es que Uruguay, sin tantas restricciones, con una cuarentena bastante light, pareciera haber sorteado la curva y estar en la pendiente hacia abajo, mientras que Argentina está en la pendiente hacia arriba. Y dicho sea de paso, como dice un artículo de Infobae hoy, con bastante poca grandilocuencia, ¿no? No hubo ningún festejo, ningún aplauso, ninguna cosa de perfil alto. Pero bueno, me gustaría que podamos discutir este tema de los sistemas, sabiendo, como dice Bernardo, que no tenemos en realidad una conclusión definitiva, ¿no? Estamos jugando un poco a ciegas. Yo no me animaría a ser tan categórico ni a favor ni en contra de las cosas que se están decidiendo. Sí sabemos la intencionalidad de algunos, tenemos claro eso, pero esa es otra discusión, no tiene que ver con lo sanitario ni con lo económico, tiene que ver con la especulación política, que es un bicho que le picó a todo el mundo y de la que no estuvo exento ni Estados Unidos, ni Europa, ni obviamente Sudamérica. Eso nomás. Muchas gracias, Alberto. Ernesto. Bueno, yo quería un poco volver a lo anterior, porque luego que hablé, yo no me acuerdo cuál de los oradores, dijo que estábamos dividiendo los que opinábamos desde el punto de vista económico y los que opinábamos desde el punto de vista médico. Yo creo que no hay que mirar para atrás, porque es perder el tiempo en este momento. No somos una mesa de expertos, por lo tanto, un análisis serio no puede ser hecho, no puede pretender que podamos hacerlo entre este grupo, como entre muchos otros, pero de lo que sí estoy seguro es de que hay un nivel de conocimientos en este momento en el mundo y en Argentina que permite que un grupo multidisciplinario tenga una opinión mucho más efectiva que si solamente se juntan los médicos para decidir algo, porque los médicos no saben diseñar, por ejemplo, un procedimiento para evitar contagios. Los médicos pueden decir qué cosas no producen contagio. Por ejemplo, acercarse o, por ejemplo, tocar algo que fue tocado por una mano que tenía virus. Pero, ¿cómo proceder para que en todas las panaderías o en todos los consultorios médicos no haya riesgo o haya el mínimo riesgo de contagio? Eso es más específico para gente que conoce lo que es la metodología de organizaciones, de procesos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que estoy diciendo es, si queremos reducir el contagio, busquemos a un grupo que sepa cómo hacerlo. Pero además, ese grupo va a habilitar, hay que permitir que habilite los sectores económicos de a uno, ¿no? Tomando un liderazgo que hasta ahora nadie está tomando, ¿no es cierto? ¿Y para qué? Y para evitar que haya muchas muertes y problemas derivados de aspectos económicos, como dijo alguno de ustedes hace un rato. O sea, de esto se va a derivar más pobreza, más enfermedades, más muerte, que nadie contabiliza, ¿no? Y yo quiero recordar una última cosa y cierro. Cuando tenía 7, 8 años, hubo una epidemia de parálisis infantil y a mí me pudieron dejar en una casa de veraneo donde estaba con mis tías durante 3 meses. Pero hubo miles de chicos que no tuvieron esa suerte, ¿no? Y que
no solo se contagiaron, sino que cada vez que era un contagio era seguro un daño permanente para toda la vida. Y creo que fue mucho más grave que esto, aunque quizás la mayor parte de ustedes no se acuerden por un problema de edad. Claro. ¿Alguno de los que no habló? Miguel, ¿quisieras compartir tu opinión al respecto? ¿El micrófono? ¿O José Vilar, Inés, Ariel, alguno de ustedes de los que no habló todavía quisiera opinar? Andrés. Quisiera agregar una cosa que me parece que es muy importante y como que se está saltando siempre, que es que los países no están analizando su realidad a nivel sociedad y su capacidad como Estado de tomar ciertas acciones. Simplemente están tratando de copiar lo que hace Alemania, lo que hace Suecia o lo que hace China. Y a ver, por ejemplo, medidas como las que hace China de encerrar a todo el mundo en su casa por la fuerza, gracias a Dios Argentina no tiene esa capacidad, pero no, si no tenemos esa capacidad, no podemos aspirar a hacer una cuarentena al estilo chino. Hay que mirar, a mi parecer, cada modelo que tienen, o cada, no cada modelo, sino cada cosa que hacen los países, cada propuesta, por ejemplo, incentivar el uso de barbijos, etcétera, y ver qué capacidades tenemos nosotros como argentinos, porque, como hoy dijeron, el argentino tiende mucho a desacatar la autoridad. No le gusta seguir las normas. Entonces, si vos le ponés normas que encima son restrictivas, que le decís no puede salir, lo primero que hace el argentino es salir, y si vos no tenés un Estado como que pueda controlar que no salga, entonces me parece a mí, por lo menos, que sería mucho más prudente y mucho más eficiente incentivar otras cosas, como decir salir lo menos posible, incentivar a cada vez que salga a usar barbijo. Creo que es el Estado argentino no se puede dar el lujo, por ejemplo, de hacer una app como hacen otros países. ¿Por qué? Porque no llega ni al 60% de testeo de la población. Entonces hay que mirar cada política que hicieron los países por separado y ver qué capacidad tiene el gobierno argentino de hacerlas, porque si no estamos desperdiciando plata y energía y tiempo en cosas que no tienen sentido hacerlas en Argentina. Gracias, Andrés. Como último tema, antes de llegar a conclusiones, quisiera preguntarles qué piensan, digamos, del futuro que vendrá, digamos, ¿no? ¿Qué piensan sobre lo que ocurrirá, digamos, con China al ver ciertas reacciones por parte de lo que consideramos Occidente, bastante negativas? ¿Qué piensan? ¿Cómo se ajustarán los países a nivel económico, a nivel de su sistema de sanidad? ¿Tenderemos a un aumento del poder del Estado? ¿Qué piensan ustedes? Bernardo, ¿quisieras comenzar? Sí, cómo no. Yo creo que China ya está. Yo creo que la gran batalla está planteada y que la condición que tiene China, por conocer mucho, inclusive las actividades de la Cámara Chino-Argentina desde hace más de 30, 40 años, China ya ha tomado las posiciones que tenía que haber tomado en los países que le interesaban. Creo que, si bien durante mucho tiempo la tecnología era uno de los elementos distintivos de quiénes eran los países más avanzados, se está viendo que probablemente para Argentina se vuelva a abrir, para Argentina y los países parecidos a Argentina, productores de alimentos, productores básicos de alimentos, vayan a ser elementos centrales a dominar en el futuro del planeta. China ya está donde quería estar, no le falta nada, y acá la gran contienda va a ser quién representa junto con China el área oriente y quién del otro lado, porque a Estados Unidos todavía le falta resolver hacia dónde va y cómo va a funcionar su nacionalismo, su identidad nacional política, en donde hoy tiene un tipo que podía haber llevado políticas mucho más interesantes y está viendo peligrar, creo, su candidatura.
y el avance de los demócratas probablemente lo deje a Estados Unidos en una situación bastante complicada para todos los que pensábamos vivir en el occidente, en la cultura occidental. Creo que sí, claramente, China ya está. Y además ha alargado al mundo en los últimos 15 o 20 días una ofensiva diplomática encabezada por diplomáticos leones, especialmente entrenados para instalar un mejoramiento de la imagen de China a nivel global. Lo digo con mucho conocimiento de causa, conozco mucha gente en Cancillería de muchos años que están trabajando como embajadores en diferentes países y tengo la impresión por los comentarios que recibo es que nadie está haciendo lo que está haciendo en este momento diplomáticamente China. A pesar de que hubo mucho trabajo para echarle toda la culpa de todo lo que pasaba. Y no estoy diciendo que no sea de China, no lo sé, pero hasta acá consumimos 2 líneas de información. Entonces, sintetizando y cerrando, creo que volvemos a un mundo bipolar, encabezado a lo mejor no por Rusia, o a lo mejor sí por Rusia y China, y por el otro lado todavía no lo sabemos. Europa está en un estado de no contest, como se dice en el boxeo. Y todavía no se sabe, salvo Angela Merkel, los demás son emergentes. Y Estados Unidos está debatiéndose para ver qué posición le queda después de todos estos piñazos que recibió, perdón por la expresión. Pero sí tenemos un nuevo mundo bipolar. Y China ya lo tenemos adentro de Argentina, lo tenemos adentro de África, lo tenemos en Latinoamérica, en múltiples lugares. Y francamente vuelvo a cerrarme sobre ese punto. Vamos a volver a una nueva relación de 2 polos, y qué oportunidades tenemos. Y bueno, gracias a Dios tenemos mucho territorio, tierra fértil, agua, el acuífero, agua pura para tomar. Mientras no nos contaminen, lo demás va a ser a favor. Yo creo así. Ahora, si vamos a tomar las decisiones nosotros como país, no lo creo. Muchas gracias, Bernardo. ¿Alguno más quisiera compartir su opinión? Miguel. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Sí, bueno, buenas noches, o buenas tardes para todos. La verdad que muy interesante haber podido compartir esta charla, esta conversación, y simplemente, diríamos, como a modo de conclusión, esto es una situación que superó, diríamos, todos los tipos de planificación, de estrategia, tanto en lo económico, en lo que respecta a la salubridad del mundo, la manera que se dio. Y escuchaba atentamente a todos los propinantes, indudablemente con muchos tengo cosas que disentir, pero bueno, de eso se trata, de poder expresar libremente una posición o un pensamiento. Lo único que puede, diríamos, revertir esta situación a nivel mundo es, que también escuché a algunos por allí, es la responsabilidad ciudadana de cada integrante de este mundo, en el cuidado personal que indudablemente va a llevar al puerto del cuidado social o comunitario. La cuestión económica es una cuestión que a largo, corto o mediano plazo se va a superar. Yo no estoy muy de acuerdo por ahí con aquellos que ponen, diríamos, o lo económico o lo de salud, o que algunos, por ejemplo, tratan de poner en un equilibrio, porque la salud y el garantizar la vida del ser humano yo creo que tiene que primar ante cualquier posición. Después las estrategias, la planificación y las visiones de los gobernantes son los que uno puede cuestionar. Para finalizar y con datos concretos, el mundo que hoy tiene más de 7.000 millones de habitantes, y que entre los cuales hablábamos algunos de estos estados, por ejemplo el caso de Estados Unidos, voy con lo que le escuchaba a uno que otro para decir, Estados Unidos hoy leyendo a su presidente de la Reserva, decía que lo que está ocurriendo con Estados Unidos, por ejemplo, más allá del ejemplo que daba el señor Medina, de Los Ángeles y de Nueva York, no ha tenido esta caída, diríamos, de 1930 aproximadamente. El desempleo público creció casi en un 10% en el mes de abril. Estamos hablando de una potencia, en este caso, del mundo. Lo mismo también con China, más allá del señor que recién me hablaba de estrategias de relaciones internacionales.
superar, diríamos, lo que vivió en lo económico China, no es una cosa que le puede llevar un trimestre, yo creería que le va a llevar más tiempo, también con números y con estadísticas que uno no puede tener cierta confiabilidad, porque de esto hoy se trata el mundo nuestro también, ¿cierto? De la facilidad que se tiene para mentir en las redes. Yo creo que acá no se trata de una ideología, no se trata de una situación política, sino se trata de una situación humanitaria, donde lo primero que tendrían que establecer todos los líderes del mundo es el cuidado de la salud. Después de que, como escuché acá, por ejemplo, Paraguay, que escuché que alguien dijo que Paraguay es un estado prolijo. Y bueno, es discutible. O sea, Paraguay, que tiene un alto índice de trabajo totalmente, diríamos, precario, no puede tener prolijidad cuando ahí tenemos socialmente bien definido el que puede y el que no tiene, el que tiene y el que no tiene. Pero bueno, eso son discusiones seguramente que se puedan dar después. Concretamente, estoy muy contento y muy feliz de haber participado de esto, y digo, yo creo que hoy, como está más allá de si se tomó con tiempo, si fue apresurado o no lo que pasó con Argentina, el hecho de que se haya protegido la salud y la vida del argentino me parece que no es un detalle menor, y después que uno diga, no, pero murieron 300, no, porque murieron, no tendría que haber muerto ninguno, ¿cierto? Me parece a mí que lo material tiene que ver con la economía, y bueno, el argentino vivió prácticamente del 53 que vivimos de crisis en crisis, y acá no entran solamente los peronistas, no entran los radicales, no entran los autonomistas, no entran los liberales. Acá me parece que tiene que ver con una conducción política que siempre yo suelo, a veces como docente, suelo dejar a mis alumnos jóvenes que debatan esto, que discutan esto, y siempre llegamos a un denominador común, que es lamentablemente la crisis que ha tenido la política o los líderes políticos en nuestra Argentina después de mayo, inclusive. Así que yo agradezco mucho la oportunidad de participar, y espero que brevemente podamos entablar conversaciones con grandes personalidades que conocen el tema que hablamos. Muchas gracias. Gracias, Miguel. ¿Alguien más quiere dar una conclusión? ¿Andrés? Sí, agregando lo que dice Miguel, que creo que es el problema por el que mucha gente suele chocar economía con salud pública, que es que, a ver, nadie es nadie para jugar con la vida de la gente. De entrada estamos todos de acuerdo, pero creo que si tenemos que elegir entre que mueran 50 y que mueran 300, vamos a elegir que mueran la menor cantidad posible. Entonces, ¿cuál es este supuesto debate que se plantea con choque o búsqueda de equilibrio? Es que la economía, si vos tenés un cierto nivel de pobreza o de recesión, la economía puede generar una mortalidad, y si vos ignorás el virus, el COVID, también va a generar otra mortalidad. Entonces, creo que el tema también que se hizo con buscar el equilibrio no es entre economía y vida, es entre economía y salud y sistema de salud, ya que hay medidas que, si bien reducen en un número X de personas la cantidad que muere por COVID-19, capaz tiene la misma cantidad de gente que muere de hambre o de inanición, o porque no puede acceder a X medicamento, que ahí me parece que en realidad es donde está el debate, porque yo creo que nadie discute que la vida va antes que la plata, digamos, pero qué acciones se toman es lo que se está debatiendo, me parece. No sé si alguien más quiere... Muy interesante tu posición, Andrés. Bueno, para finalizar, al menos que alguien más quiera hablar. Qué lío. Bueno, quisiera dar mi postura, salirme un poco de mi rol de mediador, ¿no? De moderador. Yo creo que el error que cometió la mayor parte de los países fue subestimar esto y no tomar medidas preventivas. Yo creo que todas las medidas a futuro que se podían ver que se terminaron tomando, se pudieron ver evitado si se hubieran tomado correctamente las medidas preventivas y no quedarse esperando a ver qué sucedía con China, ¿no? Nueva Zelanda, Chequia, Taiwán son países que hoy en día tienen un tránsito de la población sin ninguna restricción de ninguna naturaleza, gracias al hecho de que tomaron medidas preventivas. Y creo que esto fue un punto clave que falló Europa, gran parte de Europa, que falló toda América.
Y bueno, más allá de eso, no sé, no tengo, quisiera esperar a ver cuál es el sistema que queda mejor parado. Y espero realmente que tenga consecuencias China de alguna naturaleza por todo esto, porque considero propiamente de que esto comenzó y proliferó por su culpa. Bueno, para finalizar me gustaría que viene al caso, ¿no? Finalizar con una enseñanza que a mí me dejó Rand, que es que uno con los conocimientos que tiene y va adquiriendo genera su verdad, ¿no? Y que puede disentir con otros, que es lo que estamos viendo con los países tomando diferentes políticas. Pero la última instancia será la realidad, que serán las consecuencias que vemos ahora y que veremos después. Y negarla es caer en la irracionalidad, y esa irracionalidad, lamentablemente, si nuestros gobernantes caen en ella, negando lo que se ve, por seguir algún determinado tipo de política, va a costar muchas vidas, desgraciadamente, y sueños, porque la ruina económica destruye progreso, destruye familias, destruye las expectativas que uno tiene para la búsqueda de su felicidad. Muchas gracias.